Desde Venezuela me pregunto si lo que hace Rusia ahorita no lo viene haciendo Estados Unidos en países que ni siquiera son fronterizos. No. Mira, la última anexión territorial que hizo Estados Unidos fue hace 104 años. Hace 104 años las cosas eran distintas. Estados Unidos no se ha anexionado territorio desde hace 104 años. Estados Unidos ha tenido guerras en países donde no tenía nada que estar haciendo. Concretamente Vietnam e Irak. En la Segunda Guerra de Irak, la Primera Guerra del Golfo no solo estaba justificada, estuvo avalada por la ONU. Saddam Hussein había invadido Kuwait, se había apoderado del país vecino y el resto del mundo dijo: no tienes que salirte de ese país porque no puedes estar allí. ¿Qué es lo que se le está diciendo hoy a Vladimirovich Putin? Estados Unidos ha cometido ese tipo de guerras de agresión y se le ha criticado enormemente por ello. El hecho de que Estados Unidos lo haya hecho no significa que esté justificado que lo haga Rusia, ni Burundi, ni Guatemala, ni ningún otro país. Es el argumento del whataboutismo, esta forma de diálogo que ya hemos analizado aquí, del que inventó y desarrolló ampliamente la KGB en la Unión Soviética, donde tú les decías: es que ustedes están mandando gente al Gulag a morir en trabajos forzados a 40 grados bajo cero, y ellos te decían: ya, pero en Estados Unidos persiguen a los negros. Sí, pero no tiene nada que ver, estamos hablando de ti. Esto lo hacen los niños, ¿no? Oye, no bajaste la basura, ya, pero mi hermanito escupió en la escalera, ya, tu hermanito es otra cosa, pero tú no bajaste la basura, ya, pero mi hermanito escupió. Es muy bobo eso, y como adultos no deberíamos caer en eso. Pero no concretamente el anexionarse tierra, como lo hizo en 2014 Rusia con Crimea, y como pretende hacerlo ahora con el Donbass, con Kharkiv, con Kherson, no lo hace Estados Unidos hace 104 años. Y hay acuerdos internacionales que establecen que se van a respetar las fronteras existentes una vez que se movieron fronteras a lo largo de toda la historia humana. Estamos tratando de mejorar respecto del pasado. Las atrocidades de Vietnam no deberían servir para justificar las atrocidades de hoy, sino para decirnos que no se deben volver a cometer las atrocidades que se cometieron en Vietnam. Por poner un ejemplo y por poner un caso.